no está mala. Bueno, bienvenidos a todos. Hare Mi Krishna. nombre es Gemala Tarrada de Vidasi Shyam, y estamos en la lectura Bhagavad Gita tal como es, traducido y dados los significados por su divina y amorosa gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos comenzado con el capítulo 7 del Bhagavad Gita llamado? Capítulo 4, llamado El conocimiento trascendental. Entonces veníamos de Karma Yoga, donde en este capítulo se habla y al final del capítulo se le dice que, Krishna le dice que lo mejor sería que si va a que ejecute, de hecho le dice Krishna que ejecute su deber prescrito. Hola Sarada, ¿cómo estás? Te voy a cerrar el micrófono para que se escuche mejor. Gracias. Uy, cambió todo esto y ya no sé cómo hacer nada. No, vas a tener que cerrarlo vos al micrófono, sí, ahí está. Y entonces le pide, le dice que realice su deber prescrito, pero sin apegarse a los resultados y con Buddhi Yoga, habíamos dicho, con conocimiento. Entonces, capítulo 4, ¿de qué se trata? De conocimiento trascendental. Es el conocimiento del que habla. Exactamente. Y aquí entonces Krishna nos va a explicar de qué modo se recibe este conocimiento trascendental. Entonces, en los primeros versos de este capítulo, más o menos creo que va desde el verso 1 hasta el 10, Krishna va a hablar de el parampará. ¿Se acuerdan que parampará, que hablamos la semana pasada, que es la sucesión discipular? Sí, Maestro a maestro. de maestro a maestro, de manera fidedigna, tratando de no alterar o sin alteraciones de conocimiento. De hecho habíamos dicho que a veces igual los teléfonos descompuestos ocurren, porque de hecho Krishna vino en parte, ¿por qué? Porque digamos, ya se había ocurrido, digamos, un teléfono descompuesto y ya, digamos, el conocimiento trascendental no se estaba transmitiendo de manera fidedigna. Entonces, aparece Krishna, es lo que nos dice Prabhupada en uno de los significados. Entonces viene también una de las muchas razones por las que viene Krishna. Entonces, bueno, habíamos llegado la semana pasada hasta el texto número 7. Sí, arrancamos hoy directamente por el texto número 8, Sí. del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Entonces, antes de empezar, hacemos una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, continuamos leyendo Srimad Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto 8, traducción y significado por su gracia hacia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Este es un verso muy famoso. Significado. Bueno, justo lo que estábamos mencionando, para restablecer los principios de la religión. Perdón, esta aparición de que habla de las encarnaciones, de las 10 encarnaciones. Krishna aparece en sus encarnaciones y aparece también en momentos que, por ejemplo, acá también habló antes que apareció para enseñarle al Dios del Sol, ¿te acordás? Entonces, no solamente sus encarnaciones, ¿sabes? También aparece El mismo. El mismo. Y en este caso se está refiriendo a su propia aparición. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se le debe considerar un sadhu. En Dukrishtam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aunque esos infieles o Dukrishtam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios
y lo más bajo de la humanidad. Mientras que una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna, en un cierto por ciento se le acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos el Señor Supremo aparezca tal como es, como hizo en el caso de los demonios Rávanas y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna le iba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa. Pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj, los versos siguientes, Madhya 20, 263 y 264, resumen estos principios de la encarnación. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Hay varias clases de avatar, tales como el Purusha avatar, los Guna avatar, los Lila avatar, los Shakti Abella avatar, los Manvantara avataras y los Yuga avatar, todos los cuales aparecen por todas partes del universo en el momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatars. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali. Como se declara en el Srimad Bhagavatam, la encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. El Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como los Upanishad, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento del Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que redime mediante su misericordia sin causa. Esto es importante saber del Señor Chaitanya, porque él, Krishna dice que cada milenio tras milenio baja a aniquilar a los infieles o a los demonios y a devolver a la religión. Pero el Señor Chaitanya no viene a matar a nadie, no viene a redimir a nadie, solo viene a traer el movimiento de Sankirtan y a redimir y a traer la religión nuevamente. Esa es una buena diferencia. Entonces, Prabhupada también sería una encarnación de... Prabhupada se dice que es un Shakti Abella Avatar. Tiene ¿Vos esas sabés quién es cualidades. Chaitanya Lumila? ¿Puedes explicar lo que es Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu es un devoto que vino en el año, hace 500 años atrás, y es la encarnación de Krishna mismo. Pero él viene, esta vez, en forma de devoto, para poder
sentir lo que sus devotos sienten por él. Esa es la necesidad que tenía Dios. Y con él trajo algo, en ese momento el santo nombre de Krishna, el santo Hare Krishna, se cantaba en elite, se cantaba, ¿no? En ciertos grupos, y él lo abrió a todo el mundo. Y el pedido que tuvo que en cada pueblo y aldea se lleve el santo nombre del Señor. Y ese es el sacrificio que se hace en esta era. Es simple, es cantar el santo nombre del Señor. Es lo que podemos hacer como en esta era que somos con tantos problemas, ¿no? Como que se democratizó. Sí, se abre todo el mundo, sí. Sí, es accesible a todos, accesible a no todos, estuviera sí. solo para una pequeña elite. Y algo justo que quería aportar también, que porque acá habla del Sankirtan, ¿viste? Que dice, bueno, el Sankirtan, el movimiento de Sankirtan. Y justo el otro día estaba en una clase de un profesor muy bueno de India y él decía que esto que estamos haciendo también es considerado Sankirtan. O sea, el estudio de las escrituras también es Sankirtan, no es solamente cantar en las calles como a veces hacemos con Edu, cuando distribuimos, y también vino Yagan, que distribuimos alimentos, cantamos en las calles o cuando cantamos en las clases o cuando uno canta con su propia yapa, ¿sí? Con nuestro rosario también, pero también compartir las escrituras y cantar, o sea, lo que estamos haciendo ahora también es Sankirtan. Sí. Entonces está bueno para siempre acordarnos que no es solo cantar en las calles, ¿no? Eso es muy lindo y es muy bueno porque se dice que se expande. Acá lo estamos leyendo nosotros, nos estamos nutriendo y ojalá después lo podamos compartir. Pero cuando uno canta en las calles, uno no sabe a cuántas oídos puede llegar. Algunos dicen que nosotros en otra época, en otra era, en otra vida, escuchamos el santo nombre del Señor pasar en algún lado, capaz que el mismo pasado Chaitanya con todos sus asociados lo escuchamos, y por eso hoy estamos acá interesados por el Bhakti, interesados por la conciencia de Krishna. O tomamos para allá. O tomamos para allá en algún momento, algo nos conectó. ¿Qué es tomar? Es comer alimentos bendecidos. Ah, Ustedes cuando comen las bolitas que yo les traigo. O cuando traje para el cumpleaños de Radharani. ¿Qué Rocío quería decir? ¿Algo? ¿Ro, querías hacer algún aporte? No. Ah. Bueno. Ahí vi que también se conectaron Doris, Jazmín, bienvenidas. Bienvenidas, Hare Krishna. Texto 9. Estamos en el 9 del capítulo 4. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Esperanzador este verso. Significado. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran, el fundirse con el Brahmayoti, impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las 3 formas que puede tener el Señor? ¿Se acuerdan cuáles eran? Los 3 aspectos. Los 3 aspectos. El Brahman impersonal. el Paramatma. Sí, Dios en el corazón y Krishna mismo, Bhagavan, que es la forma como se dice es Bhagavan. Bien, estudiaste, Luzmi. Estabas atenta. Me quedo. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender de este hecho con convicción,
aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible, como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad, al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación, por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe. Uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica, Tatuan, así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Taneva vidituai mitraim eti nayam panta viate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Tashvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y, por ende, no logrará la salvación por el simple hecho de, digamos así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos pueden que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Acá hay varias cosas que dice muy importantes en este final de la explicación, del significado, que nosotros estamos acá solamente por la misericordia de un Vaishnava, de un devoto puro. Eso es muy interesante de tener esa realización. No estamos por nuestra obra, estamos por la misericordia de otro. Nosotros estamos por la misericordia de nuestro guru está por la misericordia de Srila Prabhupada, y así también hay una cadena discipular, de cierta manera. También sería como lo que dijiste antes de, por ejemplo, por la misericordia de que un devoto cantó en las calles y yo escuché el santo nombre. ¿Eso también sería? Eso también, porque eso te atrae, de alguna manera te acerca a los devotos, o a querer escuchar o a cantar más. Quizás eso es un poco más sutil, capaz que tarda alguna vida en llegar. Ojalá que sea inmediato con lo que hacemos en las calles, pero a veces tarda un poco más. Fíjate, hay gente que no le llega nunca la misericordia de Es posible. No te lo puedo asegurar, pero es posible. Sí, porque depende del accionar de cada uno, depende de cómo lo afectan las unas y de su propio karma. Es unical. No sé si quieres aportar algo más. Jan, por favor. Krishna más adelante en el Bhagavad Gita va a decir que aquellos, Krishna en un momento dice, yo doy el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Entonces, Krishna nunca deja a la entidad viviente sin su libre albedrío. Entonces, si el alma quiere olvidar completamente a Krishna, Krishna respeta la decisión y nunca esa alma está en contacto con los devotos. Entonces hay gente que nunca va a escuchar o tomar una bolita o hacer algún tipo de servicio, que es lo que Punya se llama actividades piadosas previas a poder ingresar al club Hare Krishna.
Entonces, como la entidad viviente, por decisión propia y consciente, no quiere saber nada con Krishna, no se acerca a un entorno donde puede llegar a tener un contacto. Y eso es justo lo que viene ahora en la siguiente sección también del capítulo 4, que Krishna va a decir, si vos querés, yo te quiero complacer, y yo no me voy a interponer en tus deseos. Entonces, si vos querés acercarte a Dios, buenísimo, va a estar ahí. Pero si vos lo que querés es hacer dinero, Buenísimo. también te va a dejar Acá en tenés. ese mismo, en ese camino, como estaba explicando Yagan. Y eso lo va justamente más ahora, un poquito más adelante voy a hablar. Y acá también, con respecto a lo que decía Yagan y lo que dice acá también, acá habla siempre que hablamos también de que para cultivar conciencia de Krishna, uno tiene que tener fe y conocimiento. No pueden ir separados. Si uno tiene solamente fe, se puede convertir en fanatismo. Y si uno tiene solamente conocimiento, puede empezar a especular mentalmente. Entonces, lo que uno tiene que tener es fe y conocimiento. O, por ejemplo, cuando vas a un médico, sabés que es un médico, tenés el conocimiento, pero no tenés fe, no sabés si te va. Tenés fe por su diploma, pero no tenés una fe plena, no sabés qué te va a pasar. Después que lo conoces. O sí, por ahí te lo recomiendan tanto y decís, vas con Claro, plena la fe, pues este es el médico posta, y vos También tenés puede tanta pasar. fe que te cura porque tienes una fe tan Entonces, marcada que vos también te estás curando. o después con la experiencia de ese médico empezás a tener fe en ese médico también. También. Entonces es importante las dos cosas que siempre tengamos en cuenta, tener fe y tener conocimiento. Continuamos. Texto 10. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiando en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está pegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo pueda ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento, que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista del cuerpo, bueno, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancia y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantiene en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el Supremo es impersonal y como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que, en definitiva, todo es un vacío. Esas clases de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual. Otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada.
ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase de embriagante, y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las 3 etapas de apego en el mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración en la vida. Para librarse de estas 3 etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el Maestro Espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina Bhava, o amor trascendental por Dios. Según el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15 y 16, la ciencia del servicio devocional. A principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que están elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y, bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse Bhava, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina Prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de Prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor. De modo que, mediante el lento proceso del servicio emocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. En estos últimos versos como que describió el camino que hay que hacer. Uno tiene que buscar un maestro espiritual, uno tiene que desapegarse, uno tiene que desapegarse del temor también. De esa manera vamos a llegar, lo que siempre decimos contra los devotos es que queremos llegar a Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Ese es como nuestro objetivo final. Y ahí estaba todo, el mapita bien desarrollado, ¿no? Texto 11. Acá entramos ya en otra... Acá entramos en otra sección de versos. Y Burishan Prabhu dice que de más o menos del verso 11 al 15 es la aplicación del conocimiento trascendental. Y él dice, aunque Krishna sanciona la concesión del fruto de cada labor individual, Krishna mismo es neutral. ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, si vos querés dedicarte al surf, bueno, él concede dichos frutos de acuerdo a los deseos de la entidad viviente y de acuerdo a su karma. O sea, pues cada uno tiene su propio karma con el que tiene que lidiar, que es resultado de las acciones que realizamos anteriormente. Quien comprende a Krishna de esta manera permanece libre del cautiverio material, dice Burishan, que esto es lo que va a explicar ahora en estos versos, desde el verso 11 hasta el verso 15. En la medida que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Significado. Todo el mundo está buscando a Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones. Krishna, la suprema personalidad de Dios, se lo lleva a conocer parcialmente en su refulgencia Brahman-Yorti, impersonal, y como la superalma omnipresente que mora dentro de todo, incluso dentro de las partículas atómicas. Pero a Krishna solo lo llegan a comprender plenamente sus devotos puros. Entonces acá está hablando, esto de Brahmayoti, entendieron que es como, esto era lo que estábamos hablando antes con Ludmila, que es la realización del Brahman. Entonces el que tiene esa liberación, el que logra, el que alcanza
Eso, ¿a dónde se va? A la refulgencia al Brahma, se va al Brahma Yotir, se va a Brahma Loka, se dice también impersonal. ¿Dije bien? ¿No? Corregime. Brahma Loka es donde reside el señor Brahma. Ah, ok, Eso ok. es parte del Claro, mundo material. material, tienes razón, gracias. En consecuencia, Krishna es el objeto de la comprensión de todos, y por eso, absolutamente, todo el mundo es satisfecho de un modo acorde con sus deseos de tenerlo. En el mundo trascendental, Krishna también corresponde con sus devotos puros en la actitud trascendental, tal como el devoto quiere que él sea. Un devoto puede que quiera a Krishna como su amo supremo, otro como su amigo personal, otro como su hijo, y aún otro más como su amante. Krishna recompensa a todos los devotos por igual, conforme a sus diferentes intensidades de amor por él. En el mundo material se encuentran las mismas correspondencias de sentimiento, y el Señor los intercambia igualmente con los diferentes tipos de adoradores. Tanto aquí como en la morada trascendental, los devotos puros se asocian con el Señor en persona y tienen la oportunidad de prestarle un servicio personal, y de ese modo obtener dicha trascendental con su amoroso servicio. En lo que respecta a los que son impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente, aniquilando la existencia individual de la entidad viviente, Krishna también nos ayuda absorbiéndolos en su refulgencia. Esos impersonalistas no acceden al aceptar a la eterna y bienaventurada personalidad de Dios. En consecuencia, no pueden saborear la bienaventuranza del trascendental servicio personal del Señor, habiéndose extinguido su individualidad. Algunos de ellos, que ni siquiera están situados firmemente en la existencia impersonal, regresan a ese campo material a exhibir sus deseos latentes de realizar actividades. A ellos no se los admite en los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo una oportunidad de actuar en los planetas materiales. Aquellos que son trabajadores fruitivos, el Señor, en su carácter de Yagneshvara, les otorga los resultados que anhelan de sus deberes prescritos, y a aquellos que son yogis en busca de poderes místicos, se les otorgan dichos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito, y todas las clases de procesos espirituales no son más que diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que uno llegue a la máxima perfección del estado de conciencia de Krishna, todos los intentos permanecen imperfectos, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam 2.3.10. Ya sea que uno no tenga deseos, la condición de los devotos, o que desee toda clase de resultados fruitivos, o que se halla tras la liberación, uno debe tratar con todos sus esfuerzos de adorar a la Suprema Personalidad de Dios, para lograr la perfección completa que culmina en el estado de conciencia de Krishna. Esto final siempre me trae la idea de que dice, ¿no? Guarda con lo que desean. Porque, como dijo Kemalata, Krishna te otorga lo que deseamos, todo lo que deseamos. Y a veces hay cosas muy sutiles, ¿no? Porque uno puede hasta desear, ¿cómo canta este devoto? Me encantaría cantar así. ¿Querés cantar así? Bueno, vas a volver acá a cantar así como ese devoto. Y uno piensa, bueno, pero estoy pensando algo trascendental, algo espiritual. Y no, es algo material, porque vos de alguna manera tenés cierta envidia por esa voz. Quizás no es una envidia mala, pero algo estás deseando de eso. Entonces nosotros tenemos que orientar bien nuestros deseos. Tenemos que tenemos que tener la necesidad y la decisión de que nuestro deseo sea volver de vuelta a casa, de vuelta con Dios. Y servir a Krishna y a los Servir a devotos. Krishna y a los devotos. Esa es la manera de practicar, servir a los devotos, servir. Como servimos en alimentos para la vida, como servimos acá en las fiestas, como servimos a nuestra familia. Siempre tenemos que estar en esa actitud. Esa es la manera que nosotros tenemos como de practicar en este mundo material, para cuando estemos listos y tengamos la fortuna de volver con Dios, ya estemos entrenados, ¿no? Ya estemos ávidos de ese servicio.
Sí, porque el deseo en definitiva lo que yo entendí que vos estás queriendo decir es que el deseo en definitiva lo que hace es que nos ata al mundo material. Total. El deseo de algo no trascendental. Entonces el deseo de tener una casa, un auto, como para aterrizar algo más mundano, digamos, algo más común. Es como que si yo no lo logro en esta vida, bueno, Krishna dice, bueno, vos querés pelo ¿Realmente rubio, querés? querías pelo rubio y Es como tuviste dijo morocho, Krishna. bueno, en la próxima vida te va a tocar. Entonces, es como que por eso es lindo lo que dijo Yand en el sentido de que lo sutil, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros deseos, con lo que deseamos constantemente, ¿no? Porque realmente igual, que cambie el pelo rubio, ¿no? Sí, pero... ¿Alguien iba a decir algo? ¿Doris? Sí, sí, quería decir, Hare Krishna, qué linda lectura. Realmente el capítulo 8, Alcanzando al Supremo, estoy muy fascinada de escuchar y ese tema de que la meta final es ser consciente de Krishna. Entonces aquí me surge una pregunta, ¿qué es ser consciente de Krishna? Parece como algo externo, algo como que inalcanzable, tener la conciencia de Dios. Y sin embargo, a lo largo de estas clases tengo ya un conocimiento más profundo y en una clase un maestro dijo que ser consciente de Krishna es conocer a Krishna, conocer quién es Krishna. O sea, este deseo que yo tengo de saber, de tener esta conciencia, lo realizo conociendo a Krishna. Lo veo, lo miro, lo escucho, sé quién es y lo sirvo, pero lo sirvo en mi persona. O sea, esto ahora es una reflexión que me surgió, que lo sirvo dentro mío. O sea, es un servicio que voy a realizar a Krishna, pero a través de mí, a través de mi persona. Esta conciencia que me hace consciente de mi persona. Eso también me vino a la reflexión y sería lindo ampliar que la conciencia de Krishna no está fuera de nosotros, no es algo teórico, sino es algo que lo estamos viviendo y realizando. Por ejemplo, ¿de qué manera yo soy consciente de Krishna? Porque sé que Krishna es Dios, Krishna es el supremo atractivo, Krishna es protector, Krishna es el que te concede todos los deseos. Si son conscientes de Krishna, por supuesto, un deseo inconsciente, yo sé que los semidioses lo conceden también con la ayuda del Señor, pero son deseos que nos van a dar satisfacción y también insatisfacción a la larga, tal vez, si no pedimos lo que realmente deberíamos pedir. Y esto de servir a Krishna parece una palabra como servirlo afuera, y es un servicio personal que empieza por casa, podemos decir. Empieza por uno mismo, dejando de hacer cosas que no son favorables para tener esta conciencia, dejando esta inconsciencia espiritual, ¿no? Esta inconsciencia material, diré. O sea, dejar de ser inconscientes. ¿De qué manera? Siendo conscientes de Krishna. ¿Y qué sería ser inconsciente? Por ejemplo, ser inconsciente sería beber alcohol. Si alguien me invita alcohol, ya eso sería algo que me va a traer consecuencias bajo los efectos del alcohol. Yo voy a perder la conciencia y inclusive la conciencia material, uno se sale de la norma y actúa de una manera ya en ignorancia. O sea, me gustaría que así podrían dar un poquito más de ejemplos a nivel personal de qué manera uno es consciente, inconsciente de Dios. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, Dori, re lindos aportes que hiciste varios incluso. Primero me estaba acordando del verso 10, ¿no? Perdón, el verso 9 que dice, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, alcanza mi morada eterna. Es súper claro. Entonces, esto que vos decías, aprender acerca de él, saber acerca de él, de qué le gusta, cómo, o sea, un poco de estudio requiere de que nosotros sepamos y descubramos quién es él. Sí, porque tenemos que aprender a ser conscientes de él, aprender a servirlo,
Si yo si voy a servir a Ludmila, le invito a mi casa a que venga a comer, averiguo qué le gusta y qué no le gusta comer, para tratar de servirla. Entonces está bueno también un poco este estudio para yo poder ser más consciente cuando lo sirvo en qué le gusta a él, cómo le gusta que yo lo sirva. Y después lo otro que me gustó mucho que dijiste, el aporte, que fue conciencia de Krishna. Primero tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces ahí está esto que vos decías, ¿no? Bueno, los principios regulativos son para generar esta conciencia, para tener conciencia, y no como, bueno, cuando uno se droga, o bueno, cada uno como que uno pierde esa, entre comillas, conciencia, como que uno se pierde en ese vicio, por así decirlo. Y entonces, antes de ser conscientes de Krishna, primero tenemos que ser conscientes. Por eso es que también nos regulamos, esto es lo que se llama Vaidhi Bhakti, como poner ciertas regulaciones, ciertas formas de cómo empezamos, como decías vos, con el cuerpo, con nosotros mismos, con nuestra propia práctica, para después poder empezar a realmente, bueno, ok, ya estoy en un nivel donde, bueno, más o menos tengo Cierta conciencia. cierta conciencia, porque tener 100% conciencia es un nivel muy elevado, o sea, sí, es un nivel súper elevado, estoy muy lejos. Y después, ¿qué más preguntaste? Como, bueno, ejemplos. Sí, a mí también me quedó, volviendo a lo de los deseos, ¿no? Como uno, porque el alma tiene deseos, es su característica, siempre está deseando. Entonces, bien como dice en el verso 259, ¿no? Nosotros tenemos que buscar un gusto superior. Nuestros deseos tienen que cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para desear? Nosotros tenemos que desear, nosotros deseamos mediante el objeto de los deseos. Entonces tenemos que cambiar el objeto de los deseos. Y nuestro objeto de deseo tiene que ser Krishna. Hablar sobre Krishna, juntarnos con devotos que sean totalmente favorables para nuestra vida espiritual, que todo lo que nos rodea, intentar que todo lo que nos rodea sea conciencia de Krishna. Si vos pones un cuadrito de Krishna o pones un cuadrito de la banda de rock, tu conciencia cambia, ¿no? Claro, ¿qué ves cuando te... Te levantás y ves, no sé, a Kiss y tu conciencia no va a ver nada. Son cuatro tipos pintados. En cambio, si ves un cuadro de Dios, tu conciencia ya empieza a cambiar. Es totalmente sutil. Entonces, esos detalles sutiles ayudan mucho. Poner un cuadro en casa, escuchar mantras, conversar acerca de Dios. Cada día eso va a ir profundizándose y vamos a ir evolucionando nuestra conciencia. Y Pero es un después, proceso largo. perdón. En el verso anterior decía que es un proceso de muy lento, decía. Es un Porque proceso tenemos lento. lentes, o sea, nosotros no podemos ver con mi gurú siempre dice, no podemos ver con los anteojos de otro. Y nuestros anteojos tienen Una graduación. una graduación, ¿sí? Para que podamos ver bien tenemos que... Pero para poder poder ver bien, tenemos que limpiar esos anteojos y tenemos que tener la graduación correcta. Entonces, hasta que limpiemos digamos, hasta que limpiemos los cristales de nuestros anteojos va a pasar mucho tiempo, no es como que, bueno, le tiro un y ya está, ahora empecé a ver bien. Es de mucho tiempo. ¿Y qué es lo que nos hace que limpiemos? Es el canto del Mahamantra, es la lectura de las escrituras, ¿no? El Sankirtan que estábamos diciendo antes, es juntarnos, esto que estaba diciendo Shyam, juntarnos con devotos que me hablen de Krishna, que resuelvan mis dudas, que me generen dudas o cosas que no entiendo y que me hagan pensar y reflexionar, ¿no? Todas estas cosas. Sí, y esto que decías también como de la limpieza personal, la limpieza en casa me gustó mucho porque es verdad, o sea, para poder cambiar, se dice el mundo, uno tiene que empezar por sí mismo. Y si queremos nosotros mismos ser conscientes de Krishna y queremos compartirlo con los demás, tenemos que empezar en casa y para eso necesitamos limpiar mucha basura que tenemos en el corazón, mucha basura que tenemos adentro, que viene de otras vidas, sentimientos que son feos, que nadie quiere reconocer que los tiene, pero que los tenemos.
Y entender que, bueno, que están ahí, que son emociones, que son cosas que nos pasan, pero que no somos nosotros. Porque nuestro alma no es ese sentimiento de envidia que me pueda generar, no es bronca, no es la ira que me agarró un día que me peleé con alguien. No, eso no somos nosotros, pero nos pasa, son parte de lo que nosotros reflejamos hacia afuera, parte de las, bueno, de nuestro propio karma y de cómo nos afectan las gunas y cómo nosotros reaccionamos. Entonces, Está bueno, bueno tener esa conciencia, ¿no? De que cuando nos pasa a nosotros, o como decíamos, cuando nos pasa a nosotros mismos, tener esa conciencia de que estoy enojado no es mi alma, es la naturaleza material, las distintas tipos de naturaleza que me están impactando. Y cuando el otro está enojado, cuando el otro está criticando, cuando el otro también lo están impactando las modalidades de la naturaleza. Y tener esa claridad de verlo ahí, porque no es Edu que está, no es personal. A todos nos están de alguna manera impactando las modalidades de la naturaleza material, de una forma u otra. Entonces, si nosotros tenemos esa claridad mental, esa conciencia que la naturaleza, las modalidades de la naturaleza material nos impactan, vamos a dejar de estar enojados con el otro, vamos a dejar de tomarnos las cosas personales. vamos a ser más compasivos. Vamos a ser más compasivos. Entonces nuestra conciencia va a ir elevándose. Porque vamos a estar desapegados de la crítica, del enojo de otro. Vamos a ir evolucionando. Bueno. Sí, Ludwig que tenía una pregunta o quería hacer un aporte, ya pasó un montón, pero por ahí. Pasó y como que aportaron bastante, no decir, pero que a veces decíamos cosas que en verdad no necesitamos. Y como esto de limpiar, ¿no? La gente, limpiarse, utilizarse quizás como para entrar como en niveles como esto de, en lugar de desear, como anhelar desde el corazón, ¿no? Como anhelar desde el alma. Y ahí llega como esa verdad de la existencia más espiritual. Súper lindo, sí, tal cual. ¿Algo quería decir algo? Ya está, Tantas pasó. cosas. Bueno, Sí. Me quedé pensando, Doris dijo ejemplos, ya al final dijo algo. Quería que nos diéramos ejemplos de cómo somos conscientes de Krishna. Entonces, ella dijo algo que no sé quién es, no sé en qué nivel está, pero dijo algo muy, muy interesante acerca de ser conscientes y personales al servir a Krishna. Y en la etapa hay que empezar siempre por el principio, pero siempre hay que saber la meta. Entonces, también la meta última es la de prestar un servicio personal íntimo a través de quienes somos al Señor. Entonces, empezamos con quienes somos. Por eso el autoconocimiento, el autodescubrimiento, por eso empezamos a tener, en el verso anterior se explica el Adoshara, ¿no? La escalera del Bhakti. Tenemos fe de que necesitamos fe para decir, bueno, yo no soy este cuerpo, soy un alma espiritual. Para comenzar con eso necesitamos fe de entender, porque el alma no la ves. Empezamos siempre con una conciencia material. Yo soy este cuerpo, el alma no la veo, no soy un alma. Entonces tengo que tener fe, no, pero pará, quizás sí soy un alma. Entonces necesitamos sadhu sangha, necesitamos encontrarnos con gente que esté un poco más avanzada y que nos explique las cosas un poquito más, pero siempre, Prabhupada explicó, esto es como una ciencia, no es que vos no sos un cuerpo, sos un alma. Y no aceptamos ciegamente eso. Pero ¿por qué? Porque ¿Quién lo dice? Claro. Entonces uno va experimentando, ¿no? Cuando uno se junta con personas más avanzadas y nos ponen en jaque, ¿no? Entonces uno empieza a cuestionarse. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Entonces uno empieza ese proceso personal de autoconocimiento. Los devotos, Prabhupada nos dio una fórmula,
hagan esto, dejen de hacer esto. ¿Pero por qué? No, si uno es espiritual es la libertad total, ¿no? Uno piensa que es así. Entonces, las personas más avanzadas que ya tienen un poco de recorrido en el camino, dicen, mira, hay cosas para hacer y hay cosas para no hacer. Entonces uno con fe puede aceptar eso. Ok, a ver, voy a dejar de hacer esto. A ver, voy a empezar a hacer esto. Y empieza a experimentarlo. Dice, Claro, la fe porque ves que en el otro funciona, Claro. digamos. no en el otro. En uno. Después, en claro, uno. pero el primero la fe, como no Primero- la sentís, como no la Anhelás. ves, anhelás, uy, mirá esta persona Qué que feliz que A especial. está. veces es un poco inconsciente, pero se va haciendo consciente. ¿Por qué está tan feliz? Tiene todo problema. ¿Por qué no tiene nada y sin embargo no está viendo en los demás? Hay muchas cosas para descubrir porque la vida espiritual en sí es muy atractiva, ¿no? Krishna es el supremo atractivo, entonces al acercarnos a Krishna uno se vuelve atractivo porque la vida espiritual es atractiva. Entonces, a lo que iba es a que en última instancia, en el proceso del Bhakti, Rupa Goswami explica el comienzo del Bhakti Rasamrita Sindhu, que es el texto Que citó Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, se explica que el Bhakti tiene ciertas características. Una de esas características es que uno no pierde el tiempo. O sea que cada momento de tu existir vas a ser consciente de que estás haciendo una ofrenda. Ahora, consciente o inconscientemente, dependiendo de nuestra conciencia, estamos en contacto con Krishna al hablar con él. Entonces, este es un momento en que lo puedes ofrecer como servicio. Krishna, hay tantos sonidos en el universo, pero en este momento yo el único sonido que quiero escuchar es el de tus actividades. Es un servicio personal. Entonces, en última instancia, cada actividad que realizamos es una ofrenda. Puede ser, podría ser, digamos. Claro. Claro. Dependiendo Del estado de conciencia. En el estado perfecto es constante, es eterno. Constantemente uno está sirviendo. Por ejemplo, Doris, algo bien práctico que para aterrizarlo a mi vida mundana. Yo doy mis clases de yoga y antes de empezar las clases, a veces yo canto mantras, pero lo primero que yo en mi propia mente, sin decirlo, sin verbalizarlo, es Krishna, por favor, haceme un instrumento y permitime que pueda compartir algo que ayude a estas personas. Entonces yo, en cierta forma, estoy dedicándole y haciéndole una ofrenda a Krishna con mi clase de yoga. Estoy enseñando una clase de Hatha Yoga, asanas, movimiento del cuerpo, respiraciones, pero lo estoy haciendo como una ofrenda a él. Entonces, en lo práctico, por ejemplo, ese podría ser un caso. Sí, Doris, vos levantaste la mano. Gracias, Hare Krishna. Lo que quería completar era que sí tenemos una correspondencia y eso es lo maravilloso de esta ciencia. Yo sí tengo esta correspondencia y como bien decía ahí, el devoto es personal. Y esa correspondencia, ¿cuál es? A nivel general voy a decir, es una salud, es un poco de tranquilidad, es tener un poco de menos sufrimiento, porque yo creo que si sufriríamos todo lo que tenemos que sufrir, no podríamos vivir. Así que este proceso nos da esa tranquilidad, esa paz, ese consuelo que no encontramos en este mundo material y esa satisfacción a nivel espiritual y a todo nivel. Esperemos que cuando alcancemos el 100%, como decía la pregunta, yo creo que vamos a alcanzar, pero con este poco que tenemos ya nos alcanza bastante para seguir adelante y saber que el Señor nunca nos va a abandonar. A veces uno quiere abandonarlo o las circunstancias a uno lo tientan, lo hacen caer en una tentación, pero eso no significa que uno deje el proceso. Yo creo que internamente ese proceso ya se ha encarnado, quería decir. Por eso es que mi cuerpo ya sirve a Krishna. Ese era mi deseo, que con todo mi cuerpo yo pueda servir a Krishna. Es un deseo muy elevado, pero ya estamos cantando el Mahamantra, estamos escuchando
O sea, mis sentidos es como que ya están sirviendo a Krishna. Eso quería decir, que mi Está muy cuerpo sirva a lindo, Krishna. Hare Krishna. muy lindo, Doris, lo pusiste muy lindo en palabras. Y algo que me bajó como para compartir es que igual también Prabhupada decía que, claro, el proceso ya lo empezamos, porque quizás, no sé, así sea que nos salgamos del movimiento, o bueno, cambiemos y decidamos no seguir y qué sé yo, ya empezamos el proceso, o sea, lo seguiremos en otras vidas por ahí. Pero lo que Prabhupada nos decía y nos decía es no, es en esta vida que lo tenemos que hacer. En esta, no hay tiempo que perder. Es en esta, porque no sabes en la próxima en qué familia vas a nacer, en qué circunstancias, cómo te van a afectar las gunas, cómo te va a afectar tu karma. Hay que darlo Entonces, todo. en esta vida, y ahí, algo que también Prabhupada decía es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, estar muy atentos y vigilantes de ver a Maya, que siempre ella es una gran sirvienta de Krishna y está muy atenta a ver en qué momento nos atrapa. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Si llegamos al proceso, tenemos las herramientas, pero podemos caer en cualquier momento. Tenemos que tener mucho cuidado. Y nuestro Guru Maharaj dice que ¿cuál es la distancia que hay entre nosotros y Krishna? Y no es la distancia material, sino nuestro estado de conciencia. Esa es la distancia que está entre Krishna y nosotros, nuestro estado de conciencia. Ah, re lindo. Chagan, querías hacer un aporte. Es importante lo que Doris decía de manifestarlo en la oración. Hoy estaba escuchando una clase que dice que para uno ser devoto lo primero es orar. Entonces, como ella dice, ella puede ponerlo en una oración de Krishna, por favor, permíteme servirte con este cuerpo en esta vida completamente. Y Krishna escucha, ¿no? Porque decía Cham, la persona más cercana a nosotros es Krishna. Paramatma y Atma están prácticamente uno encima del otro. Pero esa cercanía se puede volver la persona más alejada de nuestra existencia. ¿No? Se dice que la persona más leja que está frente a ti es la que tiene esa persona. Entonces, si tú le das la espalda a Krishna, está muy lejos. Pero, Aunque esté al lado tuyo. Aunque esté al lado tuyo. Pero si tú te vuelves, Krishna está muy, muy, muy cerca. Entonces, si tú te vuelves y oras, Krishna va a escuchar y Krishna va a dar la oportunidad. Por eso uno tiene que estar limpio, como ella decía, para darse cuenta, Krishna me está respondiendo. Voy a limpiar las orejas para poder escuchar bien. Sí. En realidad, mi maestro espiritual dice que hay que limpiar el ruido de la contaminación. La satisfacción de los sentidos. ¿No? Debido a tanta satisfacción material, hace tanto ruido que cuando Krishna habla no escuchamos. Claro. Entonces, por eso a veces nos olvidamos de ofrecer la comida. Nos olvidamos de todo. Porque, uy, la atracción, uy, la torta, dulce de leche, uy, no la ofrecí. Sí. Por eso siempre hay que Para la noche. Bajar, hay que hacer una oración siempre antes para poder ser conscientes. Y me hizo acordar también, hoy estaba escuchando acerca de lo que dijiste de Maya. Y Prabhupada dijo, hay que orar a Krishna para... Ustedes, Prabhupada dijo, ustedes saben cuál es su problema, ustedes no le temen a Maya. ¿No? Por eso, los occidentales decían. Sí, ustedes no le temen a Maya. Por eso uno siempre tiene que orarle a Krishna. Dice, y un discípulo dijo, pero Prabhupada, tú eres un devoto puro, ¿no? Maya, tú nunca puedes caer. Y dice, entonces, Prabhupada está orando a la vida. Ahí se tornó y le empezó a orar a la vida. Dice, ¿sabes por qué nunca voy a caer? Porque siempre le estoy orando. Mismo que yo sea un devoto puro, yo nunca paro de orar. Por eso no. Claro, porque él sabía del riesgo, si no. Sí, el riesgo es terrible. En un minuto te puedes estar comiendo tostada.
Una cosa. Maya es una devota pura y es la Servicio. bodyguard. Sí. Es la La guardaespaldas. La guardaespaldas es la patrulica de Krishna. Donde vos no tenés acceso, Te para. te para. Y te separa. Sí, te dice, ¿vos querés esto? Vení, por acá. Por acá tiene. Así que bueno. Bueno, llegamos entonces hasta el verso número El 11. 11. Sí. Hoy fue de mucha charla, muchos comentarios, les agradezco a todos. Sí, Estuvo muy lindos buenísimo. comentarios. Jasmine, a ver, hizo un comentario, un momento, me están asustando. Me voy a orar. Bueno, Muy bien. listo, muy bien. Jasmine, buena opción. Bueno, Listo, muchas gracias a todos. que estén muy Que bien, nos tengan vemos buena en una semana. semana. Gracias. Y gracias Buenas por noches. sumarte, Meli, Rocío, Doris, y acá en vivo, Jasmine. Rivas, Ludmila, sí, Jasmine también, perdón, y Edu. Estén bien, Haribol. Hare Hare Krishna. Krishna, buena semana. Estarás